Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros con la teología de los jueces. Estamos ya en el capítulo 20, en que nos habla la venganza de los israelitas. Nosotros decíamos ya en el curso anterior, nombrábamos que el tema aquí es principalmente el de la anarquía política. Esto es lo que nosotros estamos encontrando, una anarquía política que se encuentra en el Estado. Es decir, llega un momento en el cual cuando el problema comienza a ser grande, eso llega también a un nivel nacional, a un nivel de Estado. Es entonces una reflexión muy importante para nuestra realidad sociopolítica, podemos decir, en el sentido de que cuando no funcionan bien los individuos, luego no funciona bien la familia, luego no funciona bien un pequeño grupo humano, luego esto se va extendiendo hasta llegar a una anarquía política, es decir, de toda la nación. Por eso les decía que esto, de cierta manera, nosotros lo encontramos también en nuestra propia sociedad actualmente. Desde aquí, la teología de los jueces nos presenta como causa principal la apostasía religiosa. Apostasía religiosa. Porque de Icatuta veina y por la ñandera pemiña gendumiba e apostasía religiosa. Apostasía religiosa es ñande ñañembotawe hañañembo jesaraigua ubeñande yarawe. Es decir, queremos ir detrás de nuestros, entre comillas, detrás de nuestros ídolos, queremos ir detrás de las cosas que a nosotros nos convienen y nos gustan, y por lo tanto nosotros no estamos yendo directamente a lo esencial y lo fundamental de la misma realización o de los elementos, de las estrategias que realizan a la persona, al hombre. Apostasía quiere decir renunciar. Reñe muy en contra. Y religiosa, evidentemente, es religarte a tu esencia. Y de ahí entonces nos damos cuenta que religarte a tu esencia quiere decir religarte a Dios. Dios es lo esencial y lo fundamental de la vida del hombre, de una o de otra manera. Llámele como usted le quiera llamar a Dios, pero es lo trascendente. Por eso justamente el Papa Francisco últimamente en sus catequesis de los miércoles, él llamaba y le decía directamente al hombre llamado a vivir y a despertar el aspecto bien trascendente del aspecto antropológico, es decir, el hombre que tiende siempre al aspecto religioso, que tiende siempre al aspecto trascendental. Y por eso aquí se nos está presentando y se nos está diciendo directamente que
el aspecto de una apostasía religiosa y continuando por una degradación moral, porque cuando no hay Dios, Daipóriramo peñan de Yara, peñan de Conasome, peñan de Ñame, peñan de Recovepe, después entonces viene justamente lo que decíamos al inicio, la anarquía política que le llamamos. El paso siguiente de este declive en la vida de Israel es entonces esta anarquía política. Queridos hermanos, queridos amigos, si nosotros también hoy estamos casi como en una anarquía política, ¿verdad? Entre nosotros, en nuestro país, en nuestra sociedad. Entonces, país, bueno, quiere decir que a pesar de que decimos que somos cristianos, de que somos buenos ciudadanos, Yahola Tupaope, etcétera, etcétera, pero hay una tendencia ya de anarquía política, donde después al final es sálvese quien pueda, ¿verdad? Motivo, causa de esto es entonces, nos dice por lo menos, como nos presenta el libro de los jueces, hay una apostasía religiosa, le llama él. Y la apostasía religiosa es Ñañembe Saray Beñan de Yara. O mejor dicho, como diría Génesis capítulo 3, versículo 5, dice, ustedes serán como dioses. Por lo tanto, nosotros miramos de ese fruto que es apetitoso, dicen, a los ojos del hombre. El pecado es así. El robar es así, es apetitoso a los ojos del hombre. Justamente, poder es apetitoso a los ojos del hombre. Entonces, o sea, lo estás haciendo. Y cuanto más nosotros vamos entrando en esta situación, después nos damos cuenta que se nos viene encima la apostasía. Desde la apostasía religiosa se nos viene toda una anarquía política. Nosotros en este capítulo 20 estábamos leyendo sobre la situación de Gibeá, el problema de los benjaminitas. Entonces, cuando las tribus de Israel reciben una parte del cadáver de la mujer, porque en el capítulo 19 nos decía muy bien que al llegar él, dice, levita había dado esta orden, ¿verdad? Cuando llegó a su casa, en primer lugar llega a su casa, tomó el cuchillo y partió en 12 pedazos el cuerpo de su concubina. Luego los envió a todo el territorio de Israel. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. El Papa Francisco ha pedido viajar a Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin y pedirle que pare la guerra, pero aún no le ha respondido. Así lo ha publicado el diario italiano Corriere della Sera, en una entrevista en la que el pontífice dice que teme que el líder del Kremlin no pueda y no quiera recibirlo porque cree que de momento no se detendrá. El Papa explicó que el primer día de guerra llamó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero que no irá a Ucrania hasta no haberse reunido con Putin, con quien, subrayó, no ha hablado desde el pasado diciembre, cuando el mandatario ruso le felicitó por su cumpleaños. También afirmó que en su reciente encuentro con el presidente húngaro Viktor Orbán, este le aseguró que los rusos tienen un plan y que el 9 de mayo, aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, todo terminaría. Cada 6 de mayo los nuevos reclutas de la Guardia Suiza juran proteger al Papa y a sus sucesores. Este año son 36. El viernes por la tarde, si el tiempo lo permite, la ceremonia se realizará en el patio de San Dámaso, a las puertas del Palacio Apostólico. Los nuevos reclutas deberán permanecer en el ejército más pequeño del mundo al menos 26 meses. El 6 de mayo no es una fecha cualquiera. En 1527, durante el saqueo de Roma, 147 de ellos perdieron la vida defendiendo al pontífice. Otros 42 huyeron a través del llamado Passetto di Borgo, una muralla que conecta el Vaticano con el Castel Sant'Angelo. El Papa por aquel entonces era Clemente VII, quien tuvo que rendirse ante la superioridad de las tropas alemanas. En el Vaticano se vivirá de modo especial el mes de la Virgen María. Cada miércoles se dedicará a las principales advocaciones de la Virgen. Habrá una oración especial que concluirá con una misa entre las 4 y las 5 de la tarde. Además, cada sábado entre las 9 y las 10 de la noche habrá una procesión con antorchas y se rezará el rosario dirigido por el cardenal Angelo Comastri. En la plaza de San Pedro hay un icono dedicado a la Virgen bajo la advocación de Mater Ecclesiae.
Fue bendecido por Juan Pablo II en 1981, pocos meses después de sobrevivir al atentado que casi le cuesta la vida. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López, 238, Asunción. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931,
fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la iglesia metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los tres pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo 20 del libro de los Jueces. Hablábamos como causa de una apostasía religiosa que luego nos llevará ya a lo máximo, a lo peor, que sería una anarquía política. Y entonces decíamos, cuando las tribus de Israel recibieron una parte del cadáver de la mujer, incluyendo un mensaje de lo que había ocurrido en Gibea, se encolerizaron contra la tribu de Benjamín. Imagínense lo que había sucedido. Incluso él envía, dice Levita, había dado esta orden a sus emisarios: digan esto a todos los hombres de Israel. Ha sucedido una cosa igual desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta el día de hoy. Reflexionen, deliberen y decidan. O sea, y la situación, ahora, creyeron que la ley debía cumplirse. Le dieron a la tribu de Benjamín una oportunidad de entregar a los delincuentes. Este capítulo 20 comienza con una asamblea general en la cual el levita agraviado, citado en el capítulo anterior, informaría sobre la acción criminal de este capítulo 20 de Jueces. Los israelitas vinieron de todas partes de la tierra de Israel para luchar contra la tribu de Benjamín por haber abusado de la concubina del levita. Y se reunieron todos en la asamblea general, con la excepción, por supuesto, de la tribu de Benjamín, que había motivado esta reunión. Y comenzaron la investigación, preguntando a Levita cómo había ocurrido esa maldad. Esto es lo que sucede entonces en este capítulo 20. En los versículos 4 al 6, el levita hizo un relato de los esfuerzos que tuvieron lugar la noche en el que llegó a Gibead Benjamín, y contó cómo los hombres de Gibeá habían humillado a su concubina hasta darle muerte. Y en el versículo 7, este levita concluyó su exposición pidiendo a la Asamblea General que diera su parecer y su consejo.
Comenzó todo el periodo de deliberación. Periodo de deliberación. Y después de considerar los hechos, procedieron a emitir una resolución que fue aprobada por unanimidad. Entonces, en el 8 y 9 de este capítulo, como un solo hombre, todo el pueblo se levantó y dijo, como un solo hombre, todo el pueblo. Es decir, la deliberación es una cuestión aquí de todos. Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de ustedes a su casa. Esto es ahora lo que haremos con Gibeá. Contra ella subiremos por sorteo, dicen. Y procedieron entonces a trazar la estrategia y el plan de ataque para la batalla contra la tribu de Benjamín. Capítulo 20. Decidieron además enviar una comisión para que se entrevistara con los de la tribu de Benjamín. Esto dice, las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre nosotros? Entreguen pues ahora aquellos hombres perversos que están en Gibeá para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Tenemos que eliminar, tenemos que hacer desaparecer esto. Entonces, la misión que se había encargado a esta comisión era tratar de persuadir a los de la tribu de Benjamín que entregaran a los responsables de este crimen para ejecutarlos. Pero lo que ocurrió aquí es la última parte, ¿verdad? Pero los benjaminitas, no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín, de todas las ciudades, se juntaron en Gibeá para salir a pelear contra los hijos de Israel. O sea, que no solamente no estaban ellos dispuestos, ¿verdad?, a entregar, o vamos a decirlo otra cosa, el hecho de no entregar, ellos no están admitiendo su propia culpabilidad, no están admitiendo entonces sus errores. Ellos absolutamente este crimen como si fuese nada, este terrible crimen, ni querían tampoco cooperar entregando a los culpables. Entonces, es una cosa bien complicada porque ellos tampoco le quieren entregar al culpable. Lo que prefirieron entonces salir a pelear contra los hijos de Israel. Prefieren salir a pelear contra los hijos de Israel. Cuán fielmente representado vemos aquí entonces el cuadro de lo que ocurre con muchos también de nosotros, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces nos damos cuenta? Oye, pea, pendere ya po apeando y me ponáis amigo. Ella pea mique, ella mique, etcétera, pero nos cuesta, ¿verdad? Entonces no queremos aceptar, no queremos dar ese paso. Nos cuesta verdaderamente dar ese paso. Entonces es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. No queremos admitir nuestro pecado, no queremos admitir nuestra limitación, no queremos reconocer que hemos pecado. Nos cuesta confesar ante Dios y decir, hemos pecado. Antes bien, buscamos argumentos, alegamos situaciones, discutimos, presentamos toda clase de argumentos y se opone a todo tipo de disciplina. Antes que confesar y juzgar el pecado en sus vidas. Y eso es lo que ocurrió aquí con la tribu de Benjamín. Fueron, nos dice la palabra de Dios en el versículo 15, fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades y eran 23,000 hombres que sacaban espadas, sin contar los 700 hombres escogidos que vivían en Gibeá. Entre toda aquella gente había 700 hombres elegidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Es interesante, ¿verdad? Aquí entonces, como para decir que Benjamín puede presentar batalla, puede presentar lucha, nadie está diciendo que esta gente no sea capaz, son capaces incluso de defenderse, ¿verdad? Hay mucha gente que cree que fue un milagro, ¿verdad? Que David,
cuando con la piedra lanzada por su onda pudiera herir al gigante Goliat en la frente. Pero este versículo 16 que acabamos de leer dice que ellos tiraban una piedra con la onda, es decir, con la ondita, a un cabellito finito, ya vi, y no erraban. Algunos de esos hombres, amigo oyente, era tan preciso en su puntería en aquel entonces, con sus ondas, ellos con esa puntería, como un experto tirador actual con armas de fuego, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos decir también y podemos entender. Bueno, vamos a seguir reflexionando y vamos a seguir entendiendo lo que el autor sagrado nos quiere decir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo.
aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación, toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso, el libro de los jueces, la teología, lo que aquí nos trae. Nosotros pensamos también lo de David, ¿verdad? Decíamos cómo David, escogiendo estas 5 piedras con la onda, ¿verdad? Va a tener una provisión de reserva en caso de que no acertara con la primera piedra. En caso de que no acertara con la primera piedra. Tenía 5 por las dudas. Pero no fue por ese motivo que David eligió esas 5 piedras. ¿Qué quiere decir esto? David tomó esas 5 piedras. ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Por si no acertara o ya hubiera monguaná. Entonces, leyendo cuidadosamente el relato de este incidente en el capítulo 17 del primer libro de Samuel y consulta también en el relato que hace el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, los últimos 8 versículos podrá darse cuenta que este Goliat tenía 4 hijos en el ejército de los filisteos y David había tomado una piedra para cada uno de ellos. Atención, vamos a mirar un poco el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, capítulo 21 del segundo libro de Samuel, nos dice lo siguiente en el versículo 8. Dice así: pero tomó a Armoní y Meribaal, los 2 hijos que Rispa, hija de Ayá, había tenido con Saúl, y los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, el de Mejolá, y se los entregó, ¿verdad?, a los gabaonitas. Ellos los colgaron en la montaña delante del Señor.
y fueron ejecutados en los mismos días de la cosecha, al mismo de la recolección de la cebada. Rispa, hija de Aía, tomó una lona y la tendió para poder recostarse sobre la roca. Así estuvo hasta el comienzo de la cosecha, hasta que cayeron del cielo sobre los cadáveres, espantando durante el día, y las aves del cielo durante la noche a las fieras del campo. Bueno, esto es lo que nos está presentando entonces y nos está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, David también necesita una sola piedra para vencer a Goliat, una sola piedra. Él sabía lo preciso que era en su puntería, ¿verdad? En su puntería, una sola. Lo que podríamos decir de David, lo que continuamente decimos hoy de algunos expertos tiradores, que donde ponen el ojo, ponen la bala, ¿verdad? David, donde pone el ojo, ¡pum!, la piedra. Así David, donde ponía el ojo, ponía la piedra. De modo que estos 700 hombres que se mencionan aquí en el versículo 16 de este capítulo 20 de Jueces eran igualmente peritos en el manejo de la onda. Eran peritos. Continuemos ahora leyendo los versículos 17 hasta el 20 de este capítulo 20 de los Jueces. También se contaron los hombres de Israel fuera de Benjamín y sumaban 400.000 hombres, imagínense, 400.000, toda la tribu de Israel, que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en guerra contra los hijos de Benjamín? El Señor respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gibea. Salieron los hijos de Israel a compartir contra Benjamín. Y los hombres de Israel le preguntaron y presentaron batalla según a Gibea. Bueno, aquí, ¿qué es lo que podemos mirar en un primer momento? Que hay mucha desigualdad allí. Va a ser mi copeño en nota. 400.000, a mí otro 23.000. Va a ser mi copeño. El ejército de los hijos de Israel contaba con 400.000 hombres. El ejército de Benjamín solamente contaba con 6.700 hombres, según el versículo 15, ¿verdad? En efecto, los hombres de Benjamín fueron vencidos por la inmensa mayoría del ejército de las demás tribus. El hecho es que la tribu de Benjamín fue destruida casi totalmente. Sin embargo, no fue una victoria fácil para los hijos de Israel. No fue una victoria fácil para los hijos de Israel. Los versículos 23 al 43 nos relatan el proceso de la batalla, es decir, el cómo se va realizando esa batalla. Y también los ataques que tuvieron que lanzar los hijos de Israel para poder derrotar a los hijos de Benjamín. A pesar de su numeroso ejército, los hijos de Israel tuvieron que organizar tres ataques, eso nosotros sabemos, ¿verdad? Y al final el Señor le va a decir, bueno, fuerza. Ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente ellos en ese momento se encontraban incapaces, ¿verdad? Era imposible para ellos en ese momento vencerles. Pero aquí el Señor les dice, no, tienen que seguir. No se pueden quedar ustedes ahí. Por lo tanto, en el cual el ejército de los hijos de Israel tuvo 22.000 bajas. En el versículo 22 encontraron el segundo ataque, en el cual los hijos de Israel perdieron los 18.000 hombres. Bueno, entonces, queridos amigos, estamos concluyendo esta partecita, ¿verdad?, de lo que significa. También vemos mucha desigualdad, ¿verdad?, en cuanto al número. Pero lo que hace años de Ina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da esta lucha y cómo se da también esta pelea? Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López, 238, Asunción. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, el Señor que se nos adelanta, que viene a nuestro encuentro, que nos fortalece y sobre todo que nos da esas ganas para seguir luchando, empeñándonos siempre en nuestro caminar. Hoy, en este día, leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, 26 al 40. Siguió su viaje lleno de alegría en de Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el ángel del Señor dijo a Felipe: levántate, dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto. Él se puso en camino. Sucedió que un eunuco etíope, ministro de la reina Candaces y administrador de sus bienes, volvía de una peregrinación a Jerusalén, sentado en su carroza y leyendo la profecía de Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a la carroza. Felipe la alcanzó de una carrera y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y lo invitó a subir y sentarse junto a él. Felipe tomó la palabra y le explicó la buena noticia de Jesús. Siguiendo camino adelante, llegaron a un lugar donde estaba y había mucha agua. Y el eunuco le dijo: ahí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Contestó Felipe: ¿crees de todo corazón? Respondió el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar la carroza, bajaron los dos hasta el agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Qué lindo, queridos hermanos, el hacer este camino. Lleva Felipe, o Honduras, lleva Peñan de Yara, como Teomina, que lleva. Eso es lo que el Señor nos dice también a nosotros. Tapejomina, el Papa Francisco nos habla tantas veces. Tapejomina, Peñemboyamina, Tapejona, Oikotemea, Arendape, Pejendumijanguamba, Epajacualo, Oikotemea, Jamba, Echapape, Epecu, Evana, ¿verdad? Todos son elementos fundamentales y esenciales
para poner en marcha todo este camino, ¿verdad?, de conversión. Este es el camino y el proceso más importante. Porque después aquí también el eunuco se da cuenta y le invita, ya que el otro está interesado. ¿Entiendes lo que lees? Y ahí es entonces donde se nos abre todas las puertas y todas las posibilidades, queridos hermanos, para hacer un camino, una oferta a los demás para una verdadera conversión. Ya yerumina peñan de yarabe lleva, topoco miñan dereje, ya yerure peñan de yarabe, ya guata mi hanguaisha ya lleva, y para ofrecer lo mejor también a los demás. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las 3 desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas 2, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos.
Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de los jueces. Estamos con esta teología muy interesante. Hay algo importante que no debemos pasar por alto. Vamos a ver un poco un elemento importante que tenemos que considerar en esta explicación, en esta teología del libro de los jueces. La última parte del versículo 28 dice: y el Señor dijo, suban, porque mañana yo los entregaré. Esto es importantísimo, o sea, no se puede absolutamente pasarlo por desapercibido. Y la primera parte del versículo 35 que dice: y derrotó el Señor a Benjamín delante de Israel. Fue Dios quien derrotó la victoria, y con justa razón, porque él había dicho que entregaría a los hijos de Benjamín en su mano, y por tanto ellos que tenían que vencer, en este caso de Ipuacay, son 400.000 contra 23.000 y no podían vencer. Estaban encerrados ciertamente, ¿verdad? Recordar que a Dios pertenece toda victoria. Entonces aquí, entonces aquí está pasando algo. Es a Dios que pertenece toda victoria. Es importante que nosotros veamos eso, ¿verdad? Dios utilizó este método para juzgar la inmoralidad de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿viste? Aquí el autor sagrado y la reflexión teológica nos está llevando por otra parte. No es entonces tanto de una lógica. ¿Cómo es esto? Que 23.000 vencen a 400.000, ¿verdad? El versículo 44 y luego el versículo 26 de este capítulo 20 de Jueces. Cayeron 18.000 de Benjamín, todos ellos hombres de guerra. Los demás se volvieron y huyeron hacia Egipto, a la peña de Rimón. Pero de ellos, dice, cayeron de nuevo abatidos 5.000 hombres. A los que, entonces, ¿qué pasa? Que justamente aquel día fueron 24.000 hombres que se paseaban, que estaban, ¿verdad?, aquí, y sacaban, dice, espada. Todos ellos, hombres de guerra. Entonces, como para luchar, para enfrentar. Aquí, de cierta manera, lo que está queriendo hacer es mostrar también la capacidad de Benjamín. No es que Benjamín es un pueblito, por decir así, de Morondanga, ¿verdad? La tribu de Benjamín fueron juzgados a causa de su tremenda inmoralidad.
La tribu de Benjamín aquí está siendo juzgada por su inmoralidad. Y tragedia fue que tantos murieran, ¿verdad? Ahora, esta era la tribu favorita. Recordamos que Benjamín era el hijo menor del anciano Jacob y su hijo favorito. Benjamín fue aquel por el cual Judá había estado dispuesto a entregar su vida y que ocupaba un lugar junto a Judá. Pero, lamentablemente, esta gran inmoralidad que se había introducido había lanzado a una tribu contra la otra. ¿Y qué sucedió después? Todo esto condujo a una anarquía política. Ahí está. Por fin llegamos, ¿verdad? O sea, de todo esto, de todo este chamburreado de situaciones y sobre todo de problemas, llegamos en el momento en que todo nos conduce a una anarquía política, donde cada uno ya posee, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos deja trabajar difícil. Los pasos que tenemos claramente delineados en esta etapa del libro de los jueces. Primero, hubo la apostasía religiosa. Ese es el número 1. Apostasía religiosa. Los pasos que tenemos claramente delineados aquí en esta etapa del libro de los jueces. Apostasía religiosa, entonces, comenzó en el relato del capítulo 17. Entonces volvemos de nuevo al capítulo 17. Y finalmente se produjo la anarquía política en el Estado. Estos dos, los pasos que comúnmente conducen a una ruina de las naciones. Conducen a la ruina de las naciones, ¿verdad? Pero se dan cuenta, escalón por escalón, paso por paso. Ya, sí. Uno que es causa y luego entonces ante esa causa con alguien vienen las consecuencias. Bueno, todo esto es el capítulo 20. Todo es lo que nosotros estamos viendo de una propuesta de anarquía política, de una dificultad para llevar adelante, de una dificultad para entender, ¿verdad? Todo lo que aquí tendrían que ellos hacer. Pero hacer en el sentido de que tienen que ponerse al servicio de esa misma comunidad, al servicio de esa iglesia, ¿verdad?, que ha nacido, que está allí. Y bueno, sin embargo, no siempre ha sido fácil. Aquí por lo menos esta guerra, como nosotros le llamamos, efraimita, ¿verdad?, de Benjamín, que está aquí, que se revela, que no hace caso, ya posea. Eso hace que se vaya minando todo el ambiente. Cuando ellos preguntan y hacen esta reunión y están diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Y ellos justamente deciden deliberadamente y dicen, bueno, ya, vamos. No nos podemos quedar, nosotros tenemos que actuar verdaderamente. Y eso es lo que procurarán hacer entonces. Muy bien, queridos amigos, así nosotros vamos concluyendo por el día de hoy. Yo les voy a dejar la bendición, como siempre. Fortalezcanse, anímense, ayúdense y que podamos ir entendiendo muy bien también todo lo que significa la teología del libro de los jueces. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.